A lo largo de la última semana me he preguntado de forma reiterada cuál es nuestra función y cuál es nuestra prioridad aquí. O mejorar la vida de nuestros conciudadanos que están sufriendo la crisis de una guerra provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin, o castigar al Gobierno. Castigar al Gobierno por diferentes motivos. Castigar al Gobierno por su impericia, castigar al Gobierno por no saber reaccionar con la contundencia necesaria ante el mayor escándalo de espionaje que ha vivido este Estado, o castigar al Gobierno por unas declaraciones impresentables en sede parlamentaria de la ministra de Defensa. Pero si hacemos lo segundo, si votamos en contra de este Real Decreto Ley, lo que estamos haciendo es que los ciudadanos que llenen el depósito de su vehículo, las empresas y el sector productivo de la industria gasintensiva o electrointensiva, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, no van a recibir unas ayudas. Y eso no es que nos disparemos un tiro en nuestros pies, es que estamos disparando un tiro en los pies de nuestros conciudadanos. Nosotros, por responsabilidad, vamos a votar favorablemente, con el compromiso adquirido del Gobierno, entre otras cosas, de la incorporación del epígrafe 234 en las ayudas gasintensivas. Pero ya termino, señora presidenta. Intuyo que estamos ante una reforma laboral 2, donde la mayoría de los diputados de esta Cámara entendemos que se debe aprobar la norma, pero por diferentes motivos queremos que la aprueben otros. Nosotros, por segunda vez, asumimos la responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bel.